Vamos a revisar esta vez el tema del futuro con going to. Este es un futuro que nos va a ayudar o nos sirve para expresar lo que es un futuro seguro en el sentido de que es algo planeado. La diferencia entre este y otros futuros es que, como lo acabo de mencionar, estamos hablando de algo que se está planeando con antelación. Por eso es que podemos entenderlo o hablarlo como si fuera un futuro que es algo más seguro. Es obvio, es entendible que ningún futuro es seguro. Sin embargo, esa es la diferencia, por ejemplo, con el will. El will solamente son algunos planes que tenemos, algunos pensamientos, pero no lo hemos agendado, planeado. En caso de algún viaje inclusive está reservado. Esa es la gran diferencia. ¿Sale? Entonces tenemos aquí la estructura, jóvenes. Ahí se alcanza a ver afirmativo, pregunta, sale con question word. Voy a hacer un acercamiento para que podamos ver cada uno de los elementos. Si te das cuenta, en la primera parte, en lo que es la forma interrogativa, la estructura inicia o vamos a estar utilizando lo que es el verbo to be. ¿Sale? Tú ya sabes cómo utilizarlo. Sabes que si es singular utilizas is, si es primera persona se utiliza el am, si es plural se utiliza el are. ¿Sale? Aquí hay un ejemplo en ambas formas. Tercera persona. Is Kevin going to go to the college? Kevin va a ir al colegio, a la universidad del siguiente año. En este caso es universidad. Recuerda que college en inglés se utiliza cuando hablamos de universidad. Y si te das cuenta, vas a utilizar el verbo en forma simple en todas las situaciones porque estás utilizando el going to. Por eso es simple, sencillo, porque utilizas el verbo sin hacerle ninguna modificación. Y este going to en nuestro idioma traduce vas a, es decir, sí tiene significado. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Identificar cuál es el to be correcto, que tú ya debes de saber utilizar, ya lo acabamos de decir también, pero no es nada complicado, ya sabes que eso depende de la persona, ¿no? Del sujeto que estás utilizando. Y a la hora de responder, pues ya sabes, solamente hacemos un cambio, switch, okay, de orden. Si aquí iniciaste con el is, ya lo pones después acá. Si te das cuenta, is Kevin, y luego aquí Kevin is. Bueno, aquí se sustituyó por el he, pero lo único que hiciste es un cambio de orden y lo demás es idéntico, es lo mismo. Si te das cuenta ahí, no hay prácticamente variación más que el cambio de orden. Is Kevin going to? Yes, he is going to. Y lo demás igual, ¿no? Lo que es el complemento, go to the college next year. ¿Va? Entonces, es un tema simple, solamente es recordar la estructura. Plural es lo mismo, solamente iniciamos con el are porque estamos hablando de plural. El sujeto son the Raids, going to live in New York. Van a vivir los Raids en New York. Are the Raids going to live in New York? No, negación. They are not going to live in New York. ¿Ok? Solamente agregamos el not. Esto es igual que siempre. Es decir, siempre que utilizamos el to be, ya sabes que la negación recae después del to be. Si quieres agregar un question word, cómo, cuándo, dónde, etc., solamente va antes del be, como lo puedes ver ahí. ¿Sale? Solamente agregas el question word antes, eso traduce la QW, question word, luego el to be, y lo mismo que ya habías puesto acá, ¿no? What are they going to live? Perdón, where, no what. Where are they going to live? ¿Dónde van a vivir? ¿Sí? Question word, to be porque es are, porque estamos hablando en plural. El going to, que ya sabemos que solamente se agrega. El verbo en forma simple, sin hacerle ningún cambio. Y nos da la traducción. ¿Dónde van a vivir? Ya dijimos acá que no van a vivir en Nueva York, ¿verdad? Entonces, la respuesta, they are going to live in LA. ¿Ok? Si te das cuenta acá utilizaste yes y no porque estabas haciendo una pregunta directa. Aquí estás haciendo una pregunta específica. Las preguntas específicas se generan cuando le agregas el question word. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Estás requiriendo una información exacta, específica. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sale?
Entonces, si fuera singular, solamente faltó un ejemplo de singular. Si dijéramos dónde va a vivir él, where is she going to live? Solamente cambias el are por el is, porque vas a hablar de is, de él, perdón, de he. Por eso lleva is. Si hicieras una autopregunta, ¿se vale? ¿Dónde voy a vivir? Where am I going to live? ¿Dónde voy a vivir? Respuesta de la primera, he is going to, ¿no? Lo que hemos dicho. He is going to live in LA. Solamente cambiamos he, sin embargo la estructura es la misma, ¿no? He is going to live in LA. Yo voy a vivir en Los Ángeles. I am going to live in LA. ¿Ok? Recuerda, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de time expressions. Esos time expressions los estoy agregando solamente para que te acuerdes que los time expressions van al final, van dentro del complemento, ¿sale? No los puedes poner en otro lugar. Así como ya sabes que va el sujeto, luego sigue el be, luego el going to, luego el verbo, hasta el último iría el complemento. Bueno, pues en ese complemento van los time expressions, ¿no? Por ejemplo, el que está aquí, ellos van a vivir en Los Ángeles en 5 años, ¿no? Entonces aquí está, in 5 years, y ponemos, they are going to live in LA in 5, vamos por acá, ¿no? In 5 years. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con futuro planeado. Recuerda, hace referencia a cosas que tú ya planeaste, a diferencia de otros futuros. Otro ejemplo para hacer esta diferenciación, voy a ir a Vallarta. Si ya tienes el dinero, ya tienes planes, inclusive ya tienes reservaciones, entonces puedes utilizar este tiempo, going to. I'm going to go to Vallarta, ¿sale? Si solamente es un plan que no, en tu mente, que no has hecho reservaciones, entonces utilizarías otro, como el will, ¿sale? Que también es futuro, pero es para algo no planeado. Esa es la diferencia, ¿ok? Checa tu tarea, vamos a darle una revisada rápida para que veas qué es lo que tenemos que hacer en ese ejercicio. Bien, así viene tu ejercicio. Ahorita te voy a explicar algo importante, sin embargo nada más nos está pidiendo en la primera parte el uso del going to, aunque vienen otras instrucciones como irregular and regular verbs in simple past. Ahorita te digo por qué. Sin embargo, en la primera parte del 1 al 10 es la estructura que acabamos de revisar, ¿sale? Si te fijas, solamente están en forma afirmativa, ¿ok? Sin embargo, pues no te puedo explicar un tema solamente en forma afirmativa, necesitas saber el concepto completo, interrogación, afirmación y negación. Entre paréntesis solamente es agregar el verbo que está ahí, por ejemplo, to fun, to play, to watch, ¿sale? Número 1, his friend, ¿no? Ahí dice, él va a llamar a su amigo, va a, recuerda lo que te dice el going to, tú solamente agregas he is, ¿no? Going to, porque es tercera persona, por eso agregas el is, estás hablando de él, y luego el verbo phone. He is going to phone his friend. ¿Ok? Y así, con todos los demás, no hay ninguno que esté entre paréntesis como negativo, por lo tanto, no necesitas hacer ni negación ni pregunta, aunque ya la sabes hacer, ¿no? Ya viste la estructura. Y pues ya sabes, solamente si fuera pregunta es el cambio del orden del to be, no es nada complicado, ya lo conoces. Ya sabes, si no tienes suficiente espacio ahí, puedes ponerlo enfrente del enunciado, como por acá así, para que se vea la estructura completa, que es lo que necesito revisar. Y en la parte de abajo es como una introducción, jóvenes, para el siguiente tema y final, que sería el de la semana 7. De la semana 7 te voy a generar otro video para aprender lo que es el pasado simple. De pronto, solamente te está pidiendo la tarea que empieces a conocer este tema utilizando los verbos en pasado simple. Entonces hay que buscar una lista o en internet
o si tienes tú alguna, para buscar el pasado de cada uno de estos verbos y que vayas identificando los que son regulares en este caso y los agregues ahí como verbos regulares: copy, revised, perdón, cycle, listened, ¿sale? Y los vayas agregando ahí con esa terminación. Y acá es ponerlas en las tres formas. Ahí te está pidiendo que agregues el verbo en forma correcta. Me regreso. Hace referencia entonces a que lo pongas en infinitivo. Recuerda, el infinitivo se genera en inglés poniéndole el to, ¿sale? Aunque aquí no lo agregas, si te das cuenta dice begin. La forma correcta para el infinitivo, para el ir, es ponerle el to, ¿no? To begin, to hear, to show, ¿ok? Pero bueno, tú agrégaselo en los espacios. Yo creo que ahí sí vas a tener espacio suficiente para que lo puedas agregar. Y de esta forma puedas completar la tabla. En el segundo espacio, pues hay que poner el verbo en pasado. Y en el tercero es pasado participio. No lo vamos a ver ese tema en este nivel, pero te recomiendo que ya te los vayas grabando. Todos estos son verbos irregulares y no hay otra más que memorizar cómo decir, en ese caso, thought, ¿sale? En pasado, cómo es en forma infinitiva. Hay que grabárnoslo, ¿sale? Cada uno de ellos. El que está ahí como drunk, ¿sale? A lo mejor es el que identificas más fácil ahorita. Vamos a ponerlo de ejemplo. En pasado simple, a lo mejor lo has visto, ¿no? Es drank, ¿no? Drunk, drank. Y en forma infinitiva, ¿sale? Sería entonces to drink, ¿ok? Entonces, de esa forma tienes que identificar todos y completar la tabla que ahí nos marca. Y esperar para la siguiente clase, el siguiente video, vamos a hablar acerca de lo que es el pasado simple ya como estructura. Que tengas un buen día. Hasta luego.